esta mañana vamos a de un tema muy interesante y lo titulé ¿Cómo juzgará Dios a esta humanidad? ¿Cómo juzgará Dios a esta humanidad? Y indudablemente, hermanos, Dios va a hacer justicia. Y Él va a juzgar con sabiduría y siempre va a juzgar buscando cómo salvar al hombre. Porque Cristo mismo dijo que no viene a condenar, sino a ¿qué? A salvar. El plan de Dios es cómo salvar la humanidad. Eso es lo que Dios siempre tiene en su mente. Él no tiene en su mente cómo condenar. Eso no está en la mente de nuestro Dios. Eso no está en la mente de Jesucristo. El cómo condenar no está en la mente de Jesucristo. Lo que está en la mente de Jesucristo y de Dios, cómo salvar al hombre. Y en base a ese pensar, entonces vamos a ver cómo juzgará Dios a esta humanidad. Y en base a qué el hombre será juzgado. Y dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Bueno, en Eclesiastés 12, 14, que de hecho es la lectura bíblica para esta mañana, dice lo siguiente, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea que buena o sea mala. Él trae todo. Él no deja nada, porque todo se necesita para hacer un juicio justo. Todo se necesita. Se necesita toda la información del ser humano. Y esa información la tiene Dios. Y de hecho esa información Dios la tiene. ¿Y quién provee esa información a Dios? Nosotros mismos. El hombre provee la información a Dios. Ustedes no saben que sus ojos proveen lo que usted ha visto durante toda su vida. Y eso queda grabado. Sus ojos son como decir una cámara que graba todo. Y entonces cuando Dios te muestre lo que usted ha grabado en sus ojos, pues usted verá qué usted hizo durante toda su vida. Así que sus ojos son la cámara que graba todo lo que usted ha visto en esta vida. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que miramos, ¿sí o no? Porque esa es la evidencia, nuestros propios ojos serán la evidencia. ¿Cuántos comparecerán? Dice en 2 Corintios 5, 10, esto es lectura bíblica, porque la Biblia es quien dice, ¿no? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos? Todos. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios va a tomar todo para entonces enjuiciar con justicia. ¿Quién es el juez? Bueno, la Biblia contesta. La Biblia es la que tiene que hablar, no nuestras opiniones. ¿Quién es el juez de acuerdo a la palabra de Dios? Dice aquí Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga. Interesante, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Así que el Hijo es el único en el cielo. El único en el cielo, porque en el cielo hay muchos seres creados, ¿no? Y hay millones de ángeles. Pero el único en el cielo que puede decir, yo comprendo a los seres humanos, ¿es quién? Cristo. Cristo dice, yo me hice uno de ellos. Y ellos serán mis hermanos. Y yo no me avergüenzo de llamarlos mis hermanos. Así que Cristo es el único que realmente puede juzgar al ser humano, porque se hizo uno de ellos y participó en esta tierra de los sufrimientos que participan los seres humanos. Así es que Él comprende totalmente lo que acontece en tu corazón. Él sabe lo que tú tienes en el corazón. Él sabe de tus inquietudes, de tus dudas, de tu falta de fe. Él conoce todo,
porque Él se hizo humano. Y es el único que puede comprender bien. Y puede, además de ser fíjense interesante, además de ser el juez, es también el abogado. Y va en defensa de los seres humanos, porque hay un acusador en el cielo. ¿Quién es? Lucifer. Acusa a todos. Decía, ellos son malos, no merecen el cielo. Así como yo fui rechazado, ellos tienen que ser rechazados. Y Satanás siempre dijo, Adán y Eva tienen que ser rechazados. Pero Dios le dijo, no. Adán y Eva no fueron rebeldes de sí mismos. Ellos fueron engañados. Pero tú nunca fuiste engañado. Y por eso Dios dijo, es diferente. Había una diferencia, ¿sí o no? Y Dios estableció la diferencia. Adán y Eva fueron engañados, pero Lucifer no. Así que Dios mira todo para juzgar al hombre, ¿no? Para juzgar al hombre. Dios mira todo para juzgar al hombre. Así que debemos de aprender de Dios también para juzgar a nuestro prójimo, ¿sí o no? Mirar todas las circunstancias que rodean a nuestro prójimo. Y muchas veces las circunstancias que lo han rodeado, pues hay que considerarlas para no juzgarlo severamente. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Bueno, en Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora mismo se está dando el juicio de los muertos. El juicio de los vivos no se puede dar porque antes de que venga el juicio de los vivos, Dios tiene que derramar la totalidad de su espíritu. Y Él tiene que tratar de alcanzar que el hombre logre la santidad completa. Él va a ofrecer el Espíritu Santo para que logre la santidad completa. Y si una persona viva logra la santidad completa, ya Cristo no tiene que interceder más en el santuario. Y Cristo se asegura que Él va a estar salvo sin Él interceder en el santuario. Cristo se asegura. Para asegurarse, ofrece que la vestimenta de boda, que es la santidad. Y esto la va a ofrecer ¿qué? La lluvia tardía. ¿En qué época? En el tiempo de angustia previo. En el tiempo de angustia previo, no durante las plagas. Ahora otra vez, ¿por qué código seremos juzgados? En Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y cuando tú estudias la Biblia, la ley de la libertad son los 10 mandamientos. La ley de la libertad. Ahora, ¿cuál será la sentencia? La sentencia, ¿no? ¿Cuál será la sentencia? Veamos en Mateo 25. Leamos esto. Estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. Estamos leyendo la palabra de Dios, que muy pocas personas la leen, pues la vamos a leer aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo desnudo y te cubrimos?
¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que el cielo quiere que usted tenga un corazón noble, bueno, para con su semejante. Y ese corazón bueno y noble va a comenzar con la familia, que es el átomo más pequeño de la sociedad. Con los padres hacia los hijos. Hay que darle pan a sus hijos. Hay que trabajar, ofrecerle pan. Pero no tan solo el pan que físico, sino el pan que espiritual. Dele a sus hijos el pan espiritual y estará dándole a Cristo el pan también. Y usted dirá, Cristo, ¿cuándo te di el pan? Y Cristo dirá, cuando le diste el pan a tus hijos. Cuando tú le diste el pan a tus hijos, es como si me hubiera dado a mí. Porque yo amo a tus hijos. Cristo ama a tus hijos. Y Él quiere que tú ames a tus hijos también. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te visitamos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y Dios quiere que usted aprenda a ser justo, bueno, benévolo, comprensivo, porque esas son las cualidades necesarias para ser ciudadano celestial. Porque en el cielo Dios desea que reine la paz, pues tiene que traerse pacificadores, ¿sí o no? Pacificadores. Los perdidos en realidad han cometido el pecado imperdonable. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál será ese, no? Tal vez uno no se arrepiente de algo porque no sabe que es malo. Y si usted no sabe que es malo, usted no ¿qué? No se arrepiente. Pero cuando sabemos que es malo, entonces debemos de ¿qué? De arrepentirnos. Si yo sé que es malo, me debo de arrepentir. Pero si yo no sé que es malo, pues mire, ni me voy a arrepentir. Y Dios perdona a aquellas gente que hacen cosas malas que no saben que son malas. Porque con ellos no se van a arrepentir. ¿Por qué se van a arrepentir? No saben que son malas. Ahora, cuando una persona, por ejemplo, come mucho entre comida y se afecta su cuerpo, pero como no sabe que eso es malo, pues no se arrepiente. Pero el hecho de no arrepentirse porque no sabe que es malo, pero las consecuencias vienen. Quizá usted no sabe que es malo, pero las consecuencias ¿qué? Llegan. Ahora, el deseo del cielo es que no sufra las consecuencias. Ahora, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Bueno, primero veamos cuál fue el pecado imperdonable de Lucifer. ¿Le gustaría saber cuál fue el pecado imperdonable de Lucifer? Porque ese pecado es el único, para todos, se aplica para todos. El pecado imperdonable de Lucifer será el pecado perdonable de los no salvados, el mismo, no hay otro. No hay dos pecados imperdonables, hay solamente un pecado imperdonable. Veamos cuál fue el pecado imperdonable de quién, de Lucifer. La verdad acerca de los ángeles.
página 47. Satanás y los ángeles que cayeron con él tenían que pleno conocimiento acerca del carácter de Dios, de su bondad, de su misericordia, su sabiduría y excelsa gloria. Esto hizo su culpabilidad, ¿qué? Imperdonable. ¿Entendemos cuál fue el pecado imperdonable de Lucifer? Tenía todo el conocimiento de la verdad. Por eso es que Dios, cuando usted no tiene todo el conocimiento de la verdad, usted pues no puede tener pecado imperdonable. No puede. El pecado imperdonable solamente se le da a aquel que conoce toda la verdad. Y este fue el pecado imperdonable de Lucifer. ¿Y quiénes? Y los ángeles. Ahora bien, por eso esta cita tan interesante con respecto a todo esto. Dice aquí, en Conflicto de los Siglos, página 667, pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido ¿qué? Presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Eso fue lo que sucedió ¿con quién? Con Lucifer. Se le presentó toda la verdad en su conciencia, en su intelecto, pero él rechazó toda la verdad. Eso es pecado ¿qué? Imperdonable. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo ¿a qué? A ciegas. Así que cuando Satanás fue echado del cielo, él no estaba ciego. Él no estaba ciego, no podía echar a Lucifer fuera del cielo si estaba ciego. No, aquí lo dice, el decreto no será impuesto estando el pueblo a ciega. Así que la condenación de Satanás no puede darse estando Satanás aquí, a ciegas. No. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. ¿Entendemos cómo es que Dios va a hacer su juicio? Un juicio, pero bien justo. Yo no puedo declarar otra cosa. El juicio más justo es el que Dios va a presentar ante toda la humanidad y ante todo el universo. El juicio más justo. Por eso es que los ángeles alabarán su nombre. Y por eso muchos serán salvos, que usted tal vez pensaba que no iban a ser salvos. Pero el juicio de Dios toca su corazón, toca la profundidad de su corazón. Porque lo que se ve en la superficie parece que no hay justicia. Miren, hay personas que guardan el domingo y están en discrepancia con los que guardan el sábado. No, están en desacuerdo total. Estamos en desacuerdo total. Pero mueren los dos. Y los dos están en el cielo. Porque en la profundidad, los dos, en la profundidad estaban de acuerdo en que había que reposar el día para el Señor. En lo profundo estaban de acuerdo. Pero en la superficie, guardaba el sábado y guardaba el domingo. Pero ese que guardaba el domingo, en la profundidad, estaba guardando el sábado. Pero en la superficie, parecía que no. ¿Entendemos esto? En la superficie parecía que no. Por eso muchos, cuando venga la luz del sábado, muchos de los que guardan hoy día el domingo, se unirán a guardar el verdadero día. Porque en su corazón ya lo estaban guardando. ¿Se acuerdan de Miller? Miller nunca aceptó el sábado. Pero en su corazón ya lo había aceptado. Por eso es que a quien le corresponde juzgar es a quién. A Dios. Porque podemos tener discrepancia
en muchos puntos, pero cuando se profundiza, óigame, ¿están de acuerdo? Porque el amor está de acuerdo en todo. Cuando se ama, el amor está de acuerdo en ¿qué? En todo. En el amor no hay discrepancia. En el amor no hay discrepancia, hermanos. Ahí no hay discrepancia. Usted le puede gustar el color verde y aquel azul, pero en su corazón hay amor, no hay discrepancia. No hay discrepancia, porque hay amor. Fíjense las palabras de Jesús. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, ¿qué? Vean. Y para los que ven, se vuelvan ciegos. Óigame, pero esto es complicado esto, ¿no? Luego dice en Juan 9:41, les dijo Jesús, si fuereis ciegos, no tuvierais pecado, mas ahora porque decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Ahora esta palabra de Jesús que dice, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. ¿Qué entendemos por esto? Y si no hay arrepentimiento, el pecado ¿qué? Permanece para siempre. Quien dice, yo sé que no debo, vamos a un ejemplo, yo sé que no debo comer entre comida. Y continúa comiendo entre comida. Continúa desobedeciendo la ley de salud y sabemos que pecado es toda violación a las leyes que rigen nuestro ser. Quien come entre comida sin saber que perjudica su salud por su ignorancia, aunque no se arrepienta, es que salvo. Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Así que Dios quiere que los que no ven, vean. Pero Satanás dice, no, yo veo. Satanás nunca admitió que estaba ciego. Satanás siempre dijo, yo veo. Para los que ven, se vuelvan ¿qué? Ciegos. Porque el que ve, dice, no necesito de Dios, yo veo. Yo veo. En el tiempo de angustia previo, como se ve aquí, tiempo de angustia previo, es tiempo de más gracia para la humanidad. Cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia. El cuarto ángel alumbrará la tierra como nunca antes durante este periodo de tiempo de angustia previo. Durante ese periodo, hermanos, la tierra será alumbrada como nunca antes. Para que todo aquel que está ciego pueda ¿qué? Ver. Y para que crea que ve, no vea. Y fíjense como dice aquí, evento de los últimos días, página 150. En medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo y se oirá en los acordes más diáfanos y sublimes el canto de ¿qué? De esperanza y confianza. Dará luz para los ciegos y para los que ven quedarán ciegos. En el tiempo de angustia previo será el momento y la última oportunidad para que los hombres puedan ser tallados a la imagen de Dios. La última oportunidad ¿para qué? Para que los hombres puedan ser tallados a la imagen de Dios. ¿Cuál es la última oportunidad? ¿Durante qué? Durante el tiempo de angustia previo.
Y dice aquí en Juan 3:19, y esta es la condenación, escuchen bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que la condenación es que la luz vino al mundo. ¿Y cuándo esa luz va a llegar? En el tiempo ¿qué? De angustia previo, como nunca antes, porque lo hemos leído aquí, ¿no? Brillará con más brillo, con más brillo. Y por eso dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y estaban habituados a lo malo y no les gustaba cambiar sus hábitos. No quiero cambiar mis hábitos. Sé que es lo que hago es malo, pero me gusta. Entonces, van a tener el pleno conocimiento. Y cuando tenga el pleno conocimiento, le va a suceder como a Lucifer, que tuvo que todo el pleno conocimiento y eso se consideró que el pecado ¿qué? Imperdonable. Así que para los últimos tiempos, en el tiempo de angustia previo, ahí es que se va a declarar el pecado imperdonable como nunca antes. Porque la luz alumbrará como nunca antes, plenamente la luz va a alumbrar toda la luz. Y el mundo entero sabrá lo que es la verdad. Pero cuando usted está acostumbrado a pecar, usted no le interesa ya la verdad. Entonces ya usted decide continuar rebelándose contra el cielo, y eso es lo que se considera el pecado ¿qué? Imperdonable. Y no es que sea imperdonable por parte de Dios, imperdonable por parte del pecador, que no quiere cambiar, punto. Y Dios dice, te quiero perdonar, no me perdone, no quiero perdón. Yo creo que estoy bien, yo creo que no soy ciego, yo creo que veo. Y Cristo vino a dar vista a los ciegos. A los ciegos. Y por eso estamos aquí, para recuperar la visión. ¿Sí o no? Estamos aquí para recuperar la visión. Y de sábado en sábado, para que nuestra visión mejore y mejore y mejore. Eso es lo que estamos aquí. Para mejorar nuestra visión. Para tener un concepto del amor de Dios. Para corresponderle a Dios con amor también. Y con obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense cómo él dice, si me amáis. ¿Qué pide? ¿Cuál es la fuerza que él quiere que se utilice para que le obedezcan? Si me amáis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense lo que él pide. Si me amáis. Que sea el amor la fuerza para guardar los mandamientos. Él no pide otra cosa. Él no dice, si me respeta, guarda los mandamientos. Él no dice eso. Si me amáis. Si me tienes miedo, guarda los mandamientos. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. A mí me agrada el Dios del cielo. Y fíjense lo que dice aquí. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad. ¿Y cuándo va a llegar toda la verdad? ¿En el qué? ¿En el tiempo de angustia qué? Previo. Escuchen, tenemos que tener ese concepto claro. Quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, esos son los que ven, ¿sí o no? Llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación, pero ya no habrá tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo se promulgó la solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Indica que libre albedrío. Esto indica libre albedrío, aún para la santidad. No es obligada. Usted mantiene su libre albedrío, practique todavía la santidad. Y el que es santo, santifíquese
todavía. ¿Y cuándo va a acontecer esto? En el tiempo de angustia previo, antes de las plagas, Así que el tiempo de angustia previo será el momento y la última oportunidad para que los hombres puedan ser tallados a la imagen de Dios. Y esa es la lluvia que tardía, la que va a terminar la obra en el ser humano. El tiempo de angustia previo es el tiempo de más gracia para la humanidad. Cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el cuarto ángel de Apocalipsis 18 alumbrará la tierra como nunca antes. Hermanos, Dios tiene un plan, no para condenar, un plan para redimir y salvar. Dios nunca ha hecho un plan de cómo condenar. Ese plan no está en su mente. Nunca Dios ha hecho un plan de cómo condenar. Nunca. Eso no está en la mente de Dios. No existe en la mente de Dios. El único plan que existe es cómo redimir y salvar a la humanidad. Porque Él entiende los engaños que el hombre sufre. Él entiende la circunstancia del hombre. Él llora por los hombres. Y Él piensa cómo salvar al hombre. Lucifer y su pecado imperdonable. Vamos a estudiar un poquito sobre Lucifer, hermanos. ¿Qué aconteció con Lucifer? Y tenemos luz suficiente para analizar a Lucifer. ¿Ok? Vamos a analizarlo. ¿Me permiten? Vamos a leer esto. Que es el espíritu de la profecía. Dice aquí, Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Dios, Cristo y Lucifer. Eran tres. Escuchen bien. Su semblante, como el de otros ángeles, era benigno y denotaba felicidad. Su frente, alta, espaciosa, indicaba poderosa inteligencia. Su figura era perfecta y su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, escuchen bien, Génesis 1:26 creo que es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese texto bíblico tiene dos aplicaciones, una en el cielo y una en la tierra. En el cielo fue el plan y en la tierra fue la ejecución del plan. ¿Entendemos esto? Génesis 1:26 creo que es. 1:26 es el plan que se dio en el cielo y la ejecución de la tierra. Ahora escuchen bien. Su figura era perfecta, ¿no? Y dice aquí, su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Este fue el origen de la maldad en Lucifer. No fue invitado a la creación del hombre. Y comenzó a decir, Dios es injusto. Y Dios le dijo, es que este es mi hijo. Tiene vida propia. Está desde la eternidad conmigo. Es mi hijo. Tú fuiste creado. Bueno, Lucifer dijo, no me gusta esa ley, vamos a cambiar esa ley de que tienen que ser dos, porque no pueden ser tres. Vamos a cambiar la ley. Tú eres injusto, tú no quieres cambiar las leyes. Se puede cambiar la ley, pueden ser tres. Y acusó a Dios de injusto y de que su ley era muy estricta, que debería haber espacio para cambiarla, para él poder ser partícipe de la creación del hombre. Ahora, fíjense aquí, Cristo mediante su vida y su muerte ha contestado para siempre la pregunta acerca del carácter de Dios, de su esencia de amor y luz. Esta fue la pregunta que agitó el cielo
¿Cuál fue la pregunta que agitó el cielo? Si Dios realmente era justo, porque Satanás lo acusó. Y le dijo, Dios no es un Dios de amor. Esta fue la pregunta que agitó el cielo y fue el comienzo de la rebelión de Satanás contra Dios. Por eso es que en Patriarcas y Profetas, más tarde, pues se le dice, mira, se le explica a Lucifer todo. Lucifer, no te enojes con Dios. No te pongas así, se le explica todo. El cambio o abolición de leyes de su gobierno en las cortes celestiales era la demanda que se requería como evidencia de su amor. Tremendo. Escuchen cuál era la evidencia del amor que pedía Lucifer. ¿Cambio de qué? ¿Entendemos esto? De la ley. Le voy a leer. El cambio o la abolición de las leyes de sus gobiernos en las cortes celestiales era la demanda. ¿Quién estaba demandando? Lucifer. Que se requería como evidencia de su amor. Si tú realmente eres amor, vamos a cambiar esas reglas para que yo pueda ser partícipe de la creación del hombre. Y él demandó eso. Cambia la ley. Cambia la ley. Por eso es que Estados Unidos, los homosexuales, ¿cambia la ley? ¿Cambia la ley? Las lesbianas, ¿cambia la ley? Y el gobierno de Estados Unidos, muy bien, vamos a cambiarla. ¿Entendemos esto? Miren esto. La muerte de Cristo sobre la cruz aseguró, entiendan esto, aseguró la destrucción de aquel que tiene el poder de la muerte y fue el originador del pecado. Yo siempre he tenido problemas con mi forma de hablar desde pequeñito. Cuando Satanás fue destruido, cuando Satanás sea destruido, no habrá quien tiente a hacer el mal. Escuchen bien, cuando Satanás sea destruido, ¿qué? No habrá quien tiente a hacer el mal. La expiación no será repetida y no habrá peligro de otra rebelión en el universo de Dios. Lo único que pudo efectivamente vencer el pecado en este mundo también evitará un nuevo brote de pecado en el cielo. ¿Entendemos esto? El significado de la muerte de Cristo será entendido por ángeles y santos. Tremenda cita esta. Tremenda cita esta. Lo único que pudo efectivamente vencer el pecado en este mundo también evitará un nuevo brote de pecado en el cielo. Así que Cristo no solamente vino a morir para salvar al hombre, vino a morir para salvar el universo entero, para que no haya rebelión en el cielo. Abarca mucho más que la salvación del hombre, abarca la salvación de todo el universo, para que no se levante más la maldad. Los hombres caídos no hubieran podido tener un hogar en el paraíso de Dios si no fuera por el Cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. La seguridad de los ángeles también depende de los sufrimientos del Hijo de Dios. Óigame, tremendo. La seguridad de los ángeles también. Por eso le ofrecen honor y gloria. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles son guardados contra la apostasía. ¡Wow! Sin la cruz no estarían más seguros que lo que estaban los ángeles antes de la caída de Satanás. El cielo no estaba seguro, hermanos, el cielo no estaba seguro. Por muchos años y años y años y millones, el cielo no estaba seguro. Porque existía el libre albedrío. Y mientras existe el libre albedrío no hay seguridad. Pero fíjense cómo va a terminar todo esto. La perfección angélica falló en el cielo. La perfección humana falló en el Edén. El plan de salvación que muestra el amor y la justicia de Dios provee la eterna salvaguardia contra la rebelión en los mundos no caídos. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero.
Hubo un tiempo cuando Satanás estaba en armonía con Dios y se gozaba en ejecutar los divinos mandatos. Su corazón estaba lleno de amor y gozo al servir a su Creador, hasta que comenzó a pensar que su sabiduría no provenía de Dios. Sino que era inherente a sí mismo. Yo estoy contento que yo puedo pensar, pero este pensamiento me lo dio Dios. Él fue el creador de mi cerebro. Aunque Dios había creado a Lucifer noble y hermoso y le había dado un alto honor entre las huestes angélicas, escuchen bien ahora, escuchen bien, despierten, no lo había colocado fuera de la posibilidad del mal. Estaba dentro de las posibilidades de Satanás elegir hacer el mal y pervertir sus dones. El libre albedrío para Satanás, para todos. Escuchen bien, el mismo conflicto en que se encuentra el universo es evidencia del libre albedrío que ofrece Dios, ¿sí o no? No sé si me entienden lo que quiero decir. El mismo conflicto que se encuentra el universo y esta tierra es evidencia del libre albedrío que Dios otorga a sus criaturas. ¿Estamos de acuerdo? Miren, si no hay conflicto, no se sabe si hay libre albedrío. Si no hay conflicto, no se sabe si hay libre albedrío. Así que el conflicto va a resolver un problema. El conflicto va a resolver un problema para siempre. Porque por muchos años y millones de años, pues no se sabía si había libre albedrío. Supongamos un ejemplo, que usted le diga, ese árbol de manzana, esa manzana, si usted se la come le va a dar un dolor de estómago. Y pasan millones de años y nadie se come la manzana. Bueno, y quién sabe si será que dará dolor de estómago. Millones y millones de años y nadie lo toca. Pues entonces siempre queda una duda, ¿sí o no? ¿Será o no será? Pero cuando alguien se la come y le da el dolor, entonces dice, pues mira, eso sí, es cierto, da dolor de estómago. Ah, pues se resolvió el problema, ya no hay que dudar. Y el conflicto elimina la duda. El conflicto elimina la duda. Por eso es que no se levantará más el conflicto, porque no habrá más duda. ¿Entendemos esto? El conflicto deja sin duda que Dios ofrece libre albedrío. El conflicto deja sin duda que Dios ofrece ¿qué? Libre albedrío. Libre albedrío. Podría haber permanecido en el favor de Dios, amado y honrado por la multitud angélica. Esto es Lucifer. Dentro de su exaltada posición, podría haber presidido con espíritu generoso y altruista y haber utilizado sus nobles poderes para bendecir a otros y glorificar a su Hacedor. Pero poco a poco comenzó a buscar su propio honor y emplear sus poderes para atraer la atención y la alabanza hacia sí mismo. Gradualmente llevó a los ángeles que estaban a su cargo a servirlo a él, en lugar de dedicar toda su energía a servir a su Creador. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Aunque toda su gloria provenía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. ¿Qué debo hacer? Mas sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural.
porque él se consideró a sí mismo y se fue. Y luego se olvidó que tal era. Pues Lucifer, cuando se miró en el espejo, después no vio que había un creador. Él se miró y pensó, ese soy yo, qué lindo. Se olvidó que hay un creador detrás de ese espejo. Detrás del espejo hay un creador, hermanos. Detrás del espejo hay un creador. No te olvides. Cuando te vayas a peinar, hay un creador del cabello. Dios. Mas el que hubiera mirado atentamente a la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué no quiere condenación? El fin de todo discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que Dios les bendiga. Queridos hermanos, vamos a... Pérdela. Queridos hermanos, vamos a terminar con las estrofas del himno 169. Cuando escuchemos las notas nos ponemos de pie. Cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar.
hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque mediante el espíritu de la profecía tú envías más verdad y claridad a nuestras mentes para entender bien el conflicto que hubo en el cielo y el conflicto que vendrá para los últimos días. Oh Dios, gracias te damos porque sabemos que tú serás un Dios justo y que harás justicia para con cada ser humano, justicia pura. Te pedimos, oh Dios, que trabajes con nosotros para que nuestros corazones puedan ser tallados por ti. Te imploramos en el dulce nombre de Cristo. Amén.